La discoteca Christines en Puerto Vallarta brillaba con luces de neón aquella noche del 8 de noviembre de 1992. Benjamín Arellano Félix cumplía 39 años y había rentado todo el lugar. Más de 200 invitados bebían whisky de 30 años mientras la música norteña hacía vibrar las paredes. En las mesas VIP, fajos de billetes se apilaban junto a bolsitas de cocaína pura colombiana. Las mujeres con vestidos de lentejuelas reían demasiado fuerte. Los hombres con cadenas de oro gruesas como sogas hablaban en voz baja sobre negocios que nadie más debía escuchar. Era una celebración del poder absoluto, de la impunidad total, del dinero que compraba cualquier cosa en México. A la 1:15 de la madrugada, 6 hombres vestidos con uniformes de la Policía Judicial Federal atravesaron la entrada principal. No mostraron placas, no pidieron identificaciones, simplemente levantaron sus rifles de asalto AK-47 y comenzaron a disparar. Las luces estroboscópicas seguían parpadeando mientras los cuerpos caían sobre el piso encharcado de alcohol y sangre. Los tacones de las mujeres resbalaban mientras corrían descalzas hacia las salidas de emergencia. Los hombres intentaban sacar sus pistolas, pero los atacantes tenían la ventaja. Disparaban desde la entrada, bloqueando la única salida principal. 9 personas murieron en los primeros 30 segundos. Otras 24 resultaron heridas, arrastrándose entre las mesas volcadas, suplicando por sus vidas. Ramón Arellano Félix, quien bailaba con una mujer cuando comenzó el tiroteo, reaccionó con instintos de animal cazado. Se lanzó detrás de la barra, sacó su pistola dorada incrustada con diamantes y comenzó a disparar de vuelta. Su hermano Benjamín ya había desaparecido por la cocina, protegido por 4 guardaespaldas que formaron un muro humano con sus propios cuerpos. Los atacantes, al darse cuenta de que sus objetivos principales habían escapado, se retiraron tan rápido como habían llegado. Dejaron atrás un rastro de casquillos de bala y cuerpos destrozados. La investigación policial fue archivada 3 meses después. Ningún testigo pudo identificar a los atacantes. Pero Ramón Arellano Félix sabía exactamente quién había ordenado el ataque. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en alianza con Héctor el Güero Palma, habían intentado eliminarlo en su propia fiesta de cumpleaños. Ese error les costaría todo. La historia de esta guerra sangrienta comenzó 3 años antes, en 1989, cuando Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino del narcotráfico mexicano, fue arrestado después del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Durante décadas, Félix Gallardo había controlado todo el tráfico de drogas desde Colombia hasta Estados Unidos. Su organización movía toneladas de cocaína mensualmente, sobornaba gobernadores y generales, compraba elecciones presidenciales. Era un imperio invisible pero absoluto. Pero la presión internacional después del asesinato de Camarena se volvió insostenible. El gobierno estadounidense amenazó con sanciones económicas devastadoras. México necesitaba un culpable visible. Félix Gallardo fue arrestado y, antes de entrar a prisión, tomó una decisión que cambiaría para siempre el mapa del narcotráfico mexicano. Dividió su imperio. A sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, les dio Tijuana, la plaza más valiosa de todas por su proximidad directa con California. La ruta Tijuana-San Diego movía miles de millones de dólares anuales. A Joaquín Guzmán Loera, un traficante de bajo perfil pero con ambiciones desmedidas, le dio Sinaloa. A Amado Carrillo Fuentes le entregó Ciudad Juárez. Era una división que parecía lógica sobre el papel. Cada uno con su territorio, cada uno con sus rutas, cada uno con sus conexiones. Pero Félix Gallardo cometió un error fatal. Subestimó la ambición de los hombres a quienes había dado poder. Los hermanos Arellano Félix no eran narcotraficantes ordinarios. Benjamín, el mayor, había estudiado contabilidad y entendía el negocio como pocos. Frío, calculador, nunca perdía la compostura. Manejaba las finanzas con la precisión de un contador suizo, lavando cientos de millones de dólares a través de negocios legítimos,
bienes raíces y empresas fantasma. Ramón, 3 años menor, era todo lo contrario. Violento, impulsivo, disfrutaba personalmente de la sangre. No delegaba ejecuciones, las llevaba a cabo él mismo. Se decía que había torturado personalmente a más de 50 rivales, que disfrutaba viendo el terror en los ojos de sus víctimas antes de matarlas. Francisco Javier, conocido como el Tigrillo, manejaba las relaciones con los proveedores colombianos del cartel de Cali. Eduardo, apodado el Doctor por su entrenamiento médico, supervisaba el lavado de dinero a través de clínicas y farmacias. Rafael, el menor, coordinaba la logística de transporte. Juntos formaban una máquina perfectamente aceitada de muerte y dinero. Controlaban Tijuana con mano de hierro, sobornando a toda la estructura policial de la ciudad. El jefe de la policía municipal recibía $2 millones mensuales por protección. Los comandantes ganaban 500,000. Hasta los patrulleros recibían su sobre semanal. Tijuana era su feudo personal, su reino donde las leyes no aplicaban. El Chapo Guzmán, por su parte, operaba de manera diferente. Nacido en la pobreza rural de Sinaloa, sin educación formal, había construido su poder a base de astucia y violencia calculada. No buscaba el protagonismo como los Arellano Félix. Operaba en las sombras, construyendo túneles sofisticados bajo la frontera, sobornando agentes fronterizos, creando rutas alternativas cuando las principales eran bloqueadas. Su genialidad estaba en la logística y la innovación. Mientras otros cárteles movían drogas en camiones y automóviles, el Chapo construía túneles de kilómetros de longitud con sistemas de ventilación, iluminación y rieles para transportar toneladas de cocaína directamente bajo las narices de las autoridades estadounidenses. Pero el Chapo tenía una ambición que no podía controlar. Quería más, siempre más. Y Tijuana, con su acceso directo a California, era demasiado tentadora para ignorarla. La primera chispa estalló cuando el Chapo se acercó a los hermanos Arellano Félix con una propuesta. Quería trabajar con ellos, mover su cocaína a través de Tijuana hacia California, compartir las ganancias. Los hermanos, particularmente Ramón y Benjamín, lo rechazaron con desprecio. Lo vieron como un campesino sin educación, un advenedizo que no merecía siquiera una reunión formal. «Vete a vender naranjas a tu pueblo, indio», le dijo Ramón frente a sus propios hombres. La humillación fue pública, calculada para destruir cualquier respeto que el Chapo tuviera en el mundo del narcotráfico. Ese error le costaría caro a los Arellano Félix. El Chapo, humillado pero no derrotado, comenzó a mover drogas a través de Tijuana sin pedir permiso, sin pagar cuota. Sus hombres sobornaban a los mismos policías que trabajaban para los Arellano Félix, ofreciendo más dinero, mejores condiciones. Los Arellano Félix lo consideraron una declaración de guerra, y Ramón Arellano Félix nunca olvidaba una ofensa. La respuesta llegó en forma de terror psicológico. Los Arellano Félix no atacaron directamente al Chapo. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado directo. En cambio, contrataron a Enrique Rafael Clavel Moreno, un narcotraficante venezolano de 32 años, guapo, encantador, con educación universitaria y modales refinados. Clavel tenía una misión específica: seducir a Guadalupe Leija Serrano, la esposa del Güero Palma, el socio más cercano del Chapo, y destruir al rival desde adentro. Clavel pasó semanas aproximándose a Guadalupe, quien vivía en Guadalajara, mientras su esposo se escondía de las autoridades. Le enviaba flores, la invitaba a cenar, le recitaba poesía. Guadalupe, solitaria y cansada de la vida de fugitiva, cayó en su encanto. En abril de 1990, le confesó a una amiga que había conocido a un hombre maravilloso, que finalmente alguien la trataba como una reina. Una semana después, Clavel la convenció de que huyeran juntos a Venezuela. El 12 de mayo de 1990, Guadalupe entró al banco acompañada por Clavel y sus 2 hijos pequeños, Natalie de 4 años y Héctor de 5.
Retiró $7 millones en efectivo, el dinero que su esposo había acumulado durante años. Abordaron un avión privado con destino a San Francisco, Venezuela. Nunca llegaron vivos. En un hotel de San Francisco, Clavel amarró a Guadalupe a la cama. Le dijo que todo había sido una mentira, que trabajaba para los Arellano Félix. Mientras ella suplicaba por su vida, por la vida de sus hijos, Clavel sacó un machete. La decapitó lentamente, asegurándose de que sintiera cada segundo de agonía. Puso la cabeza en una hielera llena de hielo y la envió por mensajería a la casa del Güero Palma en Guadalajara. Pero no había terminado. Tomó a los 2 niños, que lloraban llamando a su madre. Los subió a su automóvil y condujo hasta el puente La Concordia, uno de los más altos de la región. Sin decir palabra, los arrojó desde 40 metros de altura. Sus pequeños cuerpos se estrellaron contra las rocas del río abajo. Natalie murió instantáneamente. Héctor sobrevivió al impacto inicial con ambas piernas y la columna destrozadas, y agonizó durante 2 horas antes de morir. El Güero Palma, destrozado por el dolor y la rabia, juró venganza eterna contra los Arellano Félix. La guerra ya no era solo por territorio, era personal, visceral, apocalíptica. Después del ataque fallido en Christines, el Chapo y el Güero Palma planearon su contraataque más audaz. Sabían que los Arellano Félix se sentían invencibles en Tijuana, protegidos por toda la estructura policial de la ciudad. Pero todos tenían que salir eventualmente. Todos tenían rutinas, debilidades, momentos de vulnerabilidad. Durante meses, infiltraron informantes en el círculo íntimo de los hermanos, pagando fortunas por información sobre sus movimientos. En mayo de 1993, recibieron el dato que estaban esperando. Benjamín y Ramón Arellano Félix viajarían al Aeropuerto Internacional de Guadalajara el 24 de mayo. El Chapo desplegó 15 sicarios alrededor del aeropuerto, todos armados con ametralladoras y granadas de fragmentación. La orden era simple: matar a los Arellano Félix y a cualquiera que estuviera cerca de ellos. Lo que sucedió después fue un error que conmocionó a México y puso a los cárteles bajo escrutinio internacional sin precedentes. El 24 de mayo de 1993, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara bullía con la actividad habitual de un sábado por la tarde. Familias esperando vuelos de vacaciones, hombres de negocios revisando documentos, turistas comprando recuerdos de último minuto. A las 15:41 horas, en el estacionamiento, 2 vehículos blancos casi idénticos estaban estacionados a 20 metros de distancia. Uno pertenecía a los Arellano Félix, el otro al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Jalisco. Los sicarios del Chapo, confundidos por la similitud de los automóviles y actuando bajo presión, abrieron fuego contra el vehículo equivocado. El cardenal Posadas Ocampo recibió 14 disparos de rifle de asalto. Murió en el asiento trasero de su automóvil, su sotana negra empapada en sangre. Los Arellano Félix, que estaban a pocos metros de distancia, escaparon ilesos aprovechando el caos. La muerte del cardenal fue catastrófica para todos los involucrados. La prensa internacional cubrió la historia durante semanas. El Vaticano exigió justicia. El gobierno de Estados Unidos aumentó la presión sobre México para capturar a los responsables. El presidente Carlos Salinas de Gortari, enfrentando la peor crisis de su administración, ordenó una cacería humana sin precedentes. Joaquín El Chapo Guzmán fue arrestado 2 semanas después en Guatemala, acusado falsamente de ser el autor intelectual del asesinato del cardenal. Fue sentenciado a 20 años en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Los Arellano Félix se vieron obligados a esconderse, operando desde casas de seguridad en Tijuana, moviéndose cada pocas noches. Pero lejos de debilitarlos, la presión del gobierno los hizo más violentos, más paranoicos, más despiadados. Ramón Arellano Félix implementó una nueva estrategia de terror. Ya no solo mataban a rivales, ahora torturaban públicamente, disolvían cuerpos en ácido,
Colgaban cadáveres en puentes con mensajes amenazantes. Querían que todo México supiera que los Arellano Félix eran intocables, que desafiarlos significaba no solo la muerte, sino una agonía interminable. Reclutaron a los narco juniors, hijos de familias adineradas de Tijuana, que buscaban la emoción del narcotráfico sin necesidad económica. Estos jóvenes, educados en universidades privadas, se convirtieron en sicarios y operadores del cártel, añadiendo una capa de sofisticación a la organización. Usaban tecnología de punta, radiocomunicadores encriptados, vehículos blindados importados. Crearon comandos paramilitares con entrenamiento militar real. Tijuana se convirtió en una ciudad sitiada, donde los asesinatos eran tan frecuentes que dejaron de ser noticia. Pero su aparente invencibilidad era una ilusión. En enero de 2001, Joaquín El Chapo Guzmán escapó del penal de Puente Grande, supuestamente escondido en un carrito de ropa sucia. La realidad era más simple. Había sobornado a todos los guardias del turno nocturno con $3 millones y salió caminando por la puerta principal. Con el Chapo libre, la guerra se reanudó con una intensidad renovada. El Chapo propuso crear una federación de cárteles para destruir a los Arellano Félix de una vez por todas. Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos más respetados de Sinaloa, se unió a la alianza. Incluso Vicente Carrillo Fuentes, heredero del cártel de Juárez, aceptó unirse temporalmente. Los Arellano Félix enfrentaban ahora no uno, sino 3 cárteles simultáneamente. Las calles de Tijuana se convirtieron en campos de batalla. Los tiroteos eran diarios. Los cuerpos aparecían desmembrados en diferentes partes de la ciudad. La economía colapsó. El turismo desapareció. Las inversiones extranjeras huyeron. Tijuana se convirtió en sinónimo de muerte. El 10 de febrero de 2002, Ramón Arellano Félix cometió el error que le costaría la vida. Recibió información de que Ismael El Mayo Zambada estaba asistiendo al carnaval de Mazatlán con solo 2 guardaespaldas. Era una oportunidad demasiado buena para ignorarla. Ramón viajó personalmente a Mazatlán con 8 de sus mejores sicarios. El plan era emboscar a El Mayo mientras salía del desfile. Lo que Ramón no sabía era que la información era falsa, plantada deliberadamente por agentes de inteligencia mexicana que trabajaban con el cartel de Sinaloa. El Mayo nunca estuvo en Mazatlán. Era una trampa, y Ramón cayó directo en ella. A las 14:35 horas del 10 de febrero de 2002, en una calle concurrida de Mazatlán, Ramón Arellano Félix fue rodeado por un convoy de agentes de la policía estatal. Ramón, siempre impulsivo, sacó su pistola y abrió fuego. Los agentes respondieron con todo su arsenal. El tiroteo duró menos de 3 minutos. Ramón Arellano Félix recibió 5 disparos. 2 en el pecho, 1 en el abdomen, 2 en la espalda mientras intentaba huir. Cayó en la acera. Su camisa hawaiana empapada de sangre. La pistola todavía en su mano. Tenía 37 años. El hombre que había ordenado cientos de ejecuciones, que había torturado personalmente a rivales, que había sido el ejecutor más temido del narcotráfico mexicano, murió en una calle cualquiera de Mazatlán, rodeado de turistas aterrados. Su cuerpo fue identificado por sus huellas digitales. La familia inicialmente negó que fuera él, pero las pruebas de ADN fueron concluyentes. Ramón Arellano Félix estaba muerto, y con él moría la invencibilidad del cartel de Tijuana. La captura de Benjamín Arellano Félix llegó apenas un mes después, el 9 de marzo de 2002. Fue arrestado en Puebla después de una persecución que involucró helicópteros y más de 80 agentes federales. A diferencia de su hermano, Benjamín se rindió sin disparar un solo tiro. Sabía que la era de los Arellano Félix había terminado. Fue sentenciado a 25 años de prisión en México. En 2011 fue extraditado a Estados Unidos, donde recibió una sentencia adicional de 25 años. Francisco Javier El Tigrillo fue capturado en agosto de 2006 en un yate de lujo frente a las costas de Baja California.
fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua. Eduardo el Doctor fue arrestado en octubre de 2008 en Tijuana. También fue extraditado y sentenciado a 15 años de prisión. De los 7 hermanos, Arellano Félix originales, solo uno logró retirarse del negocio antes del colapso. El cartel de Tijuana intentó sobrevivir bajo el liderazgo de Fernando Sánchez Arellano, apodado el Ingeniero, sobrino de los hermanos. Pero sin la ferocidad de Ramón o la inteligencia de Benjamín, la organización se fragmentó rápidamente. Para 2010, Tijuana estaba sumida en una guerra entre facciones rivales que competían por los restos del imperio. La ciudad registró más de 1.100 homicidios ese año, convirtiéndose en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Fernando Sánchez Arellano fue arrestado en 2014, marcando el final definitivo del Cartel de Tijuana como fuerza significativa. El Cartel de Sinaloa, liderado por el Chapo y el Mayo, asumió el control total de la ruta Tijuana-San Diego. Habían ganado la guerra, pero el costo fue incalculable. Entre 1992 y 2008, se estima que murieron al menos 3.000 personas como resultado directo de esta rivalidad. Sicarios, rivales, policías corruptos, inocentes que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Familias enteras destruidas, ciudades convertidas en zonas de guerra. La economía de Tijuana sufrió daños devastadores. Pero el costo más profundo fue moral. La guerra demostró que en México el dinero del narcotráfico podía comprar absolutamente todo. Políticos, generales, jueces, gobernadores. El sistema de justicia era una farsa. Las investigaciones se archivaban, los testigos desaparecían, los asesinos caminaban libres. Esta guerra también cambió fundamentalmente la naturaleza del narcotráfico mexicano. Antes de los años 90, los cárteles operaban con cierta discreción. Después de la guerra entre Tijuana y Sinaloa, esa discreción desapareció. Los narcotraficantes comenzaron a operar abiertamente, desafiando al gobierno, matando periodistas, decapitando rivales y colgando cuerpos en puentes como advertencias. La violencia se volvió no solo un medio, sino un fin en sí mismo. Hoy, Tijuana sigue sangrando. Los nombres han cambiado. Cártel Jalisco Nueva Generación, facciones del Cartel de Sinaloa, docenas de organizaciones más pequeñas peleando por migajas. Pero la violencia permanece. Los métodos se han vuelto aún más brutales. Las decapitaciones que antes eran excepcionales, ahora son rutinarias. Los cuerpos colgados en puentes, las fosas clandestinas con cientos de cadáveres, los periodistas asesinados por reportar la verdad. Todo comenzó con 2 familias que decidieron que el poder valía cualquier precio, que la vida humana no significaba nada comparada con el control de rutas de cocaína. Los hermanos Arellano Félix están muertos o en prisión. Su imperio colapsó, pero el monstruo que ayudaron a crear sigue vivo, más fuerte y más peligroso que nunca. Y las víctimas, las 3.000 personas que murieron en esta guerra absurda, los niños asesinados, las madres decapitadas, los inocentes acribillados, ellos no tienen mausoleos de mármol. La mayoría está enterrada en tumbas sin nombre. Nadie construye monumentos para recordarlos. Son solo números en reportes policiales, estadísticas olvidadas. Esta no es una historia de narcotraficantes poderosos y sus guerras épicas. Es una historia sobre el costo humano de la ambición sin límites, de la violencia normalizada, de un sistema corrupto que permitió que el mal floreciera durante décadas. Es una advertencia de lo que sucede cuando una sociedad pierde su brújula moral. Y es un recordatorio de que cada imperio construido sobre sangre eventualmente cae, pero las ruinas que deja atrás nunca desaparecen completamente. Las cicatrices permanecen en las ciudades, en las familias, en la memoria colectiva de una nación que todavía está tratando de sanar heridas que quizás nunca cicatricen del todo.